Muchas gracias, Maite. La próxima ponencia está a cargo del doctor Recasens, anestesiólogo, ecografista y experto en tratamientos regenerativos adaptados al tratamiento del dolor. Bueno, la verdad es que mi presentación ya la han dicho todos ellos. Después de escuchar a todos los ponentes que han hablado aquí, me queda muy poquita cosa más que añadir. Pero sí que es verdad que vamos a introducir cositas nuevas en cuanto al tema de regenerativa, que es el que nos trae aquí, pero muchas las hemos oído ya. Y por tanto, también estoy contento de que las tengo yo también, o sea que eso es bueno. Fijaros, esto es un nervio mediano. Es un nervio mediano que me gusta mucho porque se ve la ramita de la eminencia tenar y eso no siempre se puede ver, como la rama palmar, como se divide, pero me sirve para que entendáis que esto es una estructura muy compleja. Esta es la palabra que más se ha repetido en todas las charlas. Y si encima la ponéis dentro de una estructura más compleja como es la anatomía humana, pues imaginaros la magnitud de la complejidad. Vale. Y que este nervio mediano tiene que hacer diferentes pasos desde que sale hasta que llega a su final, y como veis va cambiando la configuración. Una estructura ovoide, después se aplana. Es decir, que todo esto nos lleva a resumir lo que ya han dicho antes, y solo quiero que remarquéis tres partes de la estructura del nervio, que es... Esto no sé si sale. No, porque este va con el otro. Bueno, es igual, lo paso por aquí. Y que es la más importante, es esta capa externa, que es una capa de tejido fibroelástico que probablemente le permite cambios de configuración cuando pasa por distintos lugares. Esta capa de perineuro, que es una multicapa, como muy bien os habían dicho, y en la que hay una cosa muy importante, que son los vasos, y esta membrana basal, esta membrana que estará conformada sobre todo por la laminina, que es la que envuelve el axón de mielina. En esta capa del perineuro nos tenemos que parar un momentito para ver que estos vasos que veis envolviendo al perineuro son unos vasos fenestrados, como muy bien nos ha sacado la primera diapositiva del doctor Reina. Se van a comunicar con perforantes con los vasos endoneurales, que son continuos, y si estos vasos están alterados en la parte del endoneuro, podamos ver una imagen como la que vería un cirujano cuando intenta reparar este nervio, donde veis esta pequeñita lesión que aparece como si fuera una muesca que está comprimiendo el nervio, y una vez se para el nervio, este nervio que tiene un color más o menos rojizo, hiperémico, llega un momento en que es absolutamente pálido, ¿vale? Probablemente tiene un deterioro del flujo axonal y este nervio pues no estará muy sano. Esta parte del endoneuro, esta parte que llamamos endoneuro, tiene células, y estas células, aparte de colágeno, son las células endoteliales, son los macrófagos y son los fibroblastos, importantes en la posterior charla que veremos de cómo se regenera un nervio. Bien, y estos son dos nervios que aparentemente, si no tenemos mucha pericia en ecografía, los vamos a ver normales, pero resulta que el nervio de la izquierda es el nervio mediano. Si yo tracciono el pulgar, lo voy a ver cómo se mueve, se desliza de forma más o menos homogénea. Sin embargo, el mismo nervio en la otra mano no tiene el mismo comportamiento. Esto me sirve para decir una cosa que habéis dicho ya muchos y que me encantaría que pudiera ser posible, y es que tenemos que usar el ecógrafo porque los nervios son dinámicos, no los podemos ver, simplemente no solamente los podemos ver con un informe de ecografía, tendríamos que poder explorarlos y ver cómo se comportan, porque muchas veces podemos tener pues mucha información que no nos la darán, ¿vale? Bueno, si hablamos de factores, hay muchos, y evidentemente, buscando la lógica del sentido común, no va a ser lo mismo una lesión como la de la fotografía de la izquierda como una lesión iatrogénica. Sí que es verdad que epidemiológicamente muchos van a poder tener déficits neurológicos, como mínimo pues un dolor neuropático, que esto va a generar un gran impacto social y laboral, como os ha dicho la doctora Bobaira, en muchos de nuestros pacientes. Por tanto, creo que aunque repasáramos aquí cuáles son las causas que pueden influenciar en la regeneración de los nervios, a nadie se nos escapa, como ya nos ha dicho el doctor Labao, que la pérdida de la vascularización del nervio va a generar un pronóstico mucho peor que no si está conservado la vascularización. Incluso hay estudios que dicen que a partir de los 50 años hay una diferencia significativa en cuanto a la regeneración espontánea de los nervios. Algunos hemos perdido ya este tren. Y
también es verdad que promover la regeneración de los axones se va a hacer a partir de la parte más distal del nervio, y son las células de Schwann las que van a participar, como veréis, como principales motivadoras, por decirlo de alguna manera, para regenerar este nervio. Otra de las cosas muy importantes que tenéis que saber es que la polimerización del fibrinógeno en esta matriz extracelular, el endoneuro, que es una parte fundamental del nervio, nos va a hacer un soporte pasivo para que los axones sigan creciendo. Obviamente, si tenemos que recurrir a la cirugía, yo no soy un experto, pero sí que parece ser que si la introducimos o la realizamos, esta anastomosis, en los primeros 14 días, parece ser que hay una recuperación de hasta un 80% de los nervios. No sé si me he tirado a la piscina. Bueno, ya hemos repasado esta clasificación, vamos a hacer una somera repaso muy breve, apuntando alguna imagen ecográfica. Esto es una neuroapraxia, es una lesión de grado tipo 1. Aquí no hay una lesión verdaderamente del nervio, no hay una degeneración valeriana, no hay una lesión anatómica, simplemente hay un bloqueo de la conducción. Este nervio se va a recuperar solo, no tenemos que hacerle nada. Muy probablemente no hagamos de hacerle nada. En 5 o 6 semanas seguramente se va a recuperar. Cuando hablamos de un grado 2, ya estamos hablando de un concepto que llamamos axonotmesis, ya tenemos una lesión de mielina y axón. Probablemente la tasa de recuperación, como os ha dicho el doctor Alabau, también va a ser muy alta. No va a ser igual cuando hablamos de ese concepto mixto, axonotmesis, neuromesis, con predominio axonotnético, donde ya hay una lesión del neuroneuron. Aquí ya va a tener que jugar algún factor más para que este nervio se pueda recuperar por sí mismo. Por supuesto, el grado 4, cuando hay una lesión del perineuro, la tasa de recuperación es mucho más baja, y en el grado 5, pues probablemente podemos decir que no hay posibilidad de recuperar este nervio, si no le hacemos alguna de las cosas y técnicas que nos ha explicado el doctor Alabau. Bueno, pues el nervio sufre durante su vida y tiene que repararse, ¿no? Y entonces tenemos que saber cuáles son los mecanismos básicos por los cuales una estructura nerviosa periférica puede repararse. Lo primero que tenéis que saber es que el principal problema no es la reparación del nervio, sino la funcionalidad del órgano diana. Hay 3 mecanismos básicos que intervienen en la regeneración del nervio: la angiogénesis, la interacción entre el axón, las células de Schwann y las células estromales, y ese ambiente o microambiente permisivo instructivo que se va a generar para que todo esto se produzca. Tenéis que imaginaros que para reparar un nervio estáis construyendo un puente. Esos puentes que se pone una viga, otra viga, como los del AVE, por decirlo de alguna manera, y con este modelo metafórico vais a entender muy bien cómo se puede regenerar una estructura nerviosa. Fijaros, lo primero que ocurre a las 24-48 horas es esta degeneración valeriana que todos habéis oído hablar. Esto no es más que una inflamación continua. En esta degeneración valeriana intervienen muchas células. Los macrófagos, que estaban residentes en el endoneuro, las células del Schwann, que se desdiferencian. Estas células del Schwann van a convertirse en un fenotipo macrófago y van a hacer igual que los macrófagos, fagocitar, limpiar la zona para prepararla para etapas futuras. Pero además, estas células del Schwann tienen otra característica. Junto con los macrófagos, tiene otra característica: promover la angiogénesis. Esto es un ejemplo claro de angiogénesis. Como podéis ver, diferencias entre la imagen de la izquierda y la imagen de la derecha. Y esto es otro ejemplo claro que ya lo hemos visto antes, entre un nervio que está hiperémico y un nervio que está pálido. Aquí tenía el vídeo donde se ve la secuencia completa, pero si queréis lo pasamos. Más que nada quiero ver que veáis dónde hay una zona de lesión, donde hay como un aspecto que envuelve al nervio, que lo está constriñendo, y a partir de ahí el nervio tiene un color absolutamente diferente. Sí es cierto que lo que veis a la izquierda es un grado extremo de hiperemia, ¿no? de angiogénesis. Supongo que es la reacción que tiene el nervio para intentar reparar esa estructura que, como veis en el otro lado, esta parece isquémica. Ahora no me pasa. Vale. Bueno, después de esto, ¿qué ocurre? Estas células de Schwann y estos macrófagos sintetizan un factor de crecimiento vital. Si lo inhibimos, no hay reparación axonal, que es el factor de crecimiento endotelial, la VEGF. A partir de aquí se desencadena todo lo que vamos a explicar ahora. Esta interacción entre el axón, las células de Schwann y las células estromales se da porque estas células de Schwann transdiferenciadas van a proliferar en más células de Schwann y van a producir la migración de estas células, que como veréis no es más que el movimiento de un lado a otro de estas células de Schwann. Una vez pasa esto, empieza a fabricarse, por decirlo de alguna manera, o a brotar un axón, una célula endotelial, un vaso, en el axón distal del nervio lesionado. Esto se conoce como polarización vascularizada,
pero simplemente quiero que veáis cómo ese axón va creciendo, cómo las células de SBAN que no fabrican aún mielina van a ir acercándose alrededor de este axón, es como un brote, como si hubiera un brote, y estas células van a volver a diferenciarse en mielínicas y van a situarse alrededor de este vaso, que le sirve como guía. Y esa es realmente la forma en que los nervios pueden regenerarse. Al final, lo que ocurre es que se va apareciendo estas células de SBAN, se diferencian de nuevo en fabricadoras de mielina, se van acercando hasta la periferia del órgano, y el último paso que tiene que haber es la reinervación de este órgano, ¿no? Para que eso pase es muy importante, ya os lo han dicho antes, dos sucesos. Uno, que exista una polimerización de los macrófagos, esos macrófagos que son tipo 1 inflamatorios han de convertirse en tipo 2 antiinflamatorios sin propiedades profibióticas, y dos, que tengan un soporte trófico. Esto lo producen todas estas células de SBAN transdiferenciadas que fabrican sustancias neurotróficas para favorecer que este axón regenerado se reinerve en el órgano diana. Esto no es tan sencillo como parece aquí, como os he puesto aquí con estas protagonistas, pero evidentemente os lo intento facilitar para que podáis comprenderlo. Al final, ¿de qué va a depender que el órgano diana vuelva a actuar? Pues de tres factores muy importantes. Que no exista atrofia muscular, por eso es muy importante lo que os han dicho, que hay que mover esa extremidad, hay que mover ese músculo, hay que evitar la atrofia muscular, porque si no, no vamos a conseguir nada, vamos a tener un axón o un nervio regenerado, pero vamos a tener un órgano que no funcionará. Hay que favorecer la polarización de los macrófagos y hay que también intentar que exista ese microambiente inflamatorio resuelto de la degeneración valeriana que aparece en los primeros días, en las primeras horas del proceso. Y todo eso pues nos lo puede aportar el plasma rico en plaquetas. Esta sustancia que es la plaqueta, que es una célula misteriosa, tiene un montón de biomoléculas en su interior, en los gránulos alfa almacenados, que cuando interaccionan con la matriz de fibrina y van liberando poco a poco sus factores de crecimiento, citoquinas, de las cuales Marta os ha explicado que hay infinidad, pues van actuando en los diferentes pasos que hemos ido explicando durante las últimas diapositivas, que no los voy a repetir, porque vuelven a repetirse ahora. Y estas son las evidencias que hemos encontrado en el uso del plasma rico en plaquetas, tanto intraneural como perineural. Algunas de ellas están descritas en estos dos artículos, que os lo recomiendo, y las vamos a enumerar. Simplemente el plasma rico en plaquetas lo que intenta es prevenir la apoptosis, la muerte celular, favorecer esa angiogénesis que hemos visto al principio, ese crecimiento axonal a partir de esas células endoteliales, modular el ambiente inflamatorio, atenuar la atrofia muscular y intentar hacer un efecto antifibrótico. Con fibrosis no se recupera ningún órgano, ni me atrevería a decir que se regenera ningún nervio. Por tanto, todo esto nos lo puede aportar el plasma rico en plaquetas, y desafortunadamente pues no hay bibliografía en humanos, pues como ya casi viene siendo costumbre. Lo único que tenemos es pues papers en muchos, en animales de experimentación in vitro. Os traigo dos, a ver si me da tiempo. Este es un primer trabajo donde dividen a 4 grupos a estos conejos, que les cortan una sección del nervio ciático, y en ese gap, en ese hueco, les inyectan diferentes sustancias. El grupo 1, suero fisiológico. En el 2, una concentración baja de factores de PRP, que le llaman baja a 2,5, 3,5 veces la concentración plasmática basal. En el grupo 3 llamamos a concentración media, cuando es 4,5 a 6,5 veces la concentración basal. Y en el cuarto grupo les aplican una concentración más alta, 7,5 a 8,5 veces la concentración basal. Y hacen un estudio electrofisiográfico, de más cosas que ahora veréis, y lo primero que encuentran es que el PRP mejora la recuperación electrofisiológica en los conejos donde hay lesión del nervio ciático, en los grupos moderado y alto, es decir, en esos dos grupos donde la concentración de plaquetas es mayor, parece ser que va mucho mejor. También analizan cuál es el contenido de estas fibras, ven que hay mayor regeneración de las fibras de mielina en los grupos medio y alto, y también que estas fibras de mielina son mejores, son más maduras, porque detectan un neurofilamento en estudios de inmunopositividad. Incluso
pueden llegar a medir el grado de fibrosis y es menor en los grupos medio y alto en concentración de plaquetas. Al final ellos deducen que tanto la calidad como la cantidad de las fibras nerviosas regeneradas son superiores cuando los tratamos con plasma rico en plaquetas en concentraciones medias y altas. Y hacen incluso un análisis proteómico, que no os lo he traído, donde ven que hay mayores cantidades de una proteína que promueve la angiogénesis. Este otro artículo de Elisabetta Giannesi es interesante porque en 32 ratas les secciona el nervio, los sutura, pero los envuelve con una membrana de PRP y analiza cambios, tanto clínicos como electromiográficos, como macroscópicos, y lo que ve a las 6 y a las 12 semanas es que las fibras están, en las que ha puesto la membrana de PRP alrededor de la neurorrafia, están mucho más densas y son de mayor diámetro que las del otro grupo control. Por lo tanto, ella concluye que el PRP tiene doble acción, fuente de proteínas bioactivas muy importantes y guía nerviosa para la regeneración axonal, que es lo que ya habíamos hablado antes. Algún artículo que hay y que podéis encontrar en la biografía en humanos, pues como en enfermedades como la lepra, donde hay afectación de los nervios sensitivos, hacen dos grupos, un grupo con PRP y otro placebo, que le ponen plasma pobre en plaquetas y observan mejores resultados en el grupo de PRP. ¿Cómo? Pues a las 2 semanas ven que la función sensitiva de estos pacientes que tenían neuropatía periférica está mejor. No es un mal trabajo porque es una N de 60, lo cual no deja de ser importante, porque si no, lo que encontramos es casos y series, como el descrito por el doctor Miquel Sánchez en la unidad de cirugía artroscópica de Vitoria, donde le llega un deportista de élite de baloncesto que ha tenido muchas lesiones en la rodilla y que ha tenido una afectación del nervio peroneo. Y el chico está desesperado y le han explicado que allí hacen tratamientos con plasma rico en plaquetas, acude a la unidad y él, mediante inyección intraneural de PRP seriada, es decir, no nos describe cuántas, consigue esto, una recuperación no completa, pero sí parcial. Y este paciente que ya deja el baloncesto profesional puede dedicarse al menos a hacer un deporte como es tan exigente como pueden ser el correr o la maratón. Pero es que también tenemos artículos en la bibliografía donde se tratan con sueros atólogos ricos en citoquinas o condicionados tratamientos tan importantes como la neuralgia del trigémino refractaria. Y lo ven porque disminuyen tanto los niveles de las escalas visuales del dolor como el consumo de fármacos como la carbamazepina. Y por último, esta revisión que es actualizada, pues que es prácticamente del 2023, donde un grupo de expertos en terapias intervencionistas con ultrasonidos diseñan un algoritmo en el cual obtienen unas conclusiones que no vienen a ser otras que reinervar no es lo mismo que recuperar la función, que los músculos a las 3 semanas, se atrofian y que si no hacemos nada, a los 2 años del inicio de la lesión, esa atrofia será completa y habrá un fallo orgánico. Y en el algoritmo que veis arriba, donde veis la clasificación que hemos estado hablando antes, os he marcado en rojo que hacen inyecciones de PRP perineural y también en músculos afectos a las 2, a las 4 y a las 6 semanas. Por tanto, ellos también llegan a la conclusión de que si instauramos este tratamiento regenerativo en los primeros 14 días de la lesión, los resultados van a ser mucho más óptimos. Y al final, para ya concluir, el objetivo al final no es solamente recuperar el nervio, sino también el órgano. Los PRP son productos seguros, si no, no lo diríamos. Mejoran los procesos intrínsecos y también ayudan a ese ambiente inhibidor postraumático y a liberar esas sustancias neurotróficas y neurotrópicas tan importantes para la reparación del nervio, que se han de inyectar mediante guía ultrasónica y que tenemos que inyectarlos intraneural si podemos, como nos ha dicho el doctor Reina, y también perineural. Y también podemos hacer hidrodisecciones en aquellos casos de atrapamiento con factores ricos de crecimiento. Si lo hacemos en una visión de long axis o una visión, digamos, en plano, podremos ver cómo difunde ese nervio. Antes lo hablaba con él, la medicación, al haber tantas capas, va difundiendo a lo largo de todo el nervio. Es muy difícil que se concentre en una zona, ¿vale? Hasta día de hoy el plasma que tenemos que utilizar ha de ser libre de leucocitos. Esto es importante porque si no tenemos un contador hematológico no sabemos si es libre o no es libre de leucocitos. Y que es importante repetir el tratamiento. No se puede pensar que con una inyección de PRP o de cualquier otra sustancia biológica el nervio se vaya a reparar en 2 semanas. Seguramente hemos de hacer controles y seguimientos cada 4 semanas, electromiogramas a las 6 semanas y valorar conjuntamente a ver si el paciente necesita más
infiltraciones de plasma rico en plaquetas. Y esto es todo.